Què està passant? Que darrerament molta gent diu que està cansada, que no se troba bé, que li falta energia. I d'avui en parlarem. Serà el primer tema que posarem damunt la taula de Benestar 360. També parlarem de nutrició infantil, de sobrepès, que no només és una qüestió d'alimentació, també hi ha factors com la sobreestimulació, les pantalles, un tema molt interessant i molt important. I per acabar parlarem del dolor, un problema universal, perquè tots tenim dolor a qualque moment de la nostra vida i volem saber concretament com ho interpreta el nostre cervell i si hi ha qualque manera de que pugui modular el dolor. Benvinguts, gràcies per triar-nos. Comencem. Lo comentábamos al principio del programa, no sé qué nos pasa, pero cada vez la gente está estresada, cansada, sin energía. Lo comentamos entre nosotros, ay, es que no sé qué me pasa. Yo creo que es una situación digna de análisis, de observación, y precisamente será uno de los temas que trataremos con nuestra invitada. Ella es la doctora Alena Cambara. Bienvenida, Alena, ¿cómo estás? Muy bien. Gracias por estar aquí. La verdad es que bueno, tenemos buenas noticias porque hace un tiempo se ha inaugurado un centro que ahora conoceremos, explicaremos, pero quizá la primera pregunta sería, pues, ¿por qué está en líneas generales todo el mundo tan cansado y tan estresado? ¿Qué nos está pasando, doctora? Yo creo que es la nueva tendencia. Tenemos una tendencia a hacer cada vez más y a querer llegar en sentido general en la población a ser más deportistas, mejores amas de casa, más empresarios o empresarias. O sea, queremos llegar a todo y definitivamente el día tiene las horas que tiene y es una realidad que vivimos hoy que antes nuestros padres, nuestros abuelos no vivían porque cada uno se dedicaba a algo. Entonces hoy pues hemos abierto tanto el espectro que vamos estresadísimos. Y de momento no hemos conseguido que el día dure más de 24 horas. No, hasta ahora no. Buenas noticias, decíamos, porque acaba de impulsar en Baleares un proyecto innovador, una nueva clínica. ¿En qué está centrada? ¿Cómo se llama? ¿Dónde la encontramos? Pues hemos abierto GIN, que es una clínica dedicada a todo lo que tiene que ver con la salud integral. Pero esta vez nos hemos enfocado mucho también en la parte emocional y neurológica. ¿Por qué? Porque al final todo lo que le pasa a nuestro cuerpo, yo digo, nosotros podremos vivir con incontinencia urinaria, por ejemplo, que es algo que yo trato muchísimas veces, o podemos vivir con patologías, pero cuando afecta las emociones, cuando hay una ansiedad, una depresión, un trastorno cognitivo, un Alzheimer o una demencia, pues ahí ya se paraliza la vida. Entonces nuestra clínica está creada de manera integral, donde vemos todas las patologías, pero donde tenemos un punto muy fuerte que es el emocional, el poder tratar y poder prevenir también este tipo de enfermedades o de sobrecargas que tenemos hoy en día. Estamos ubicados en Francesc Robert Martí, esto queda al lado de la Policlínica Miramar, o sea, para ubicarnos un poco. Sí. Y bueno, es un proyecto que ya lleva unos meses, no mucho, pero en realidad estamos muy felices. A mucha gente le ocurre que en mallorquín se dice no que has de estar bien. O sea, no estás bien, pero no sabes qué te pasa. Y es difícil, claro, ir al médico y decirle, es que no estoy bien, pero no sé qué me pasa. Yo creo que no vas al médico porque te da como vergüenza, pero eso es frecuente. Es muy frecuente. Cada día en mi consulta, claro, como yo abordo esta temática de poder ir a la raíz de lo que te está pasando y esos cambios, justo lo hablaba ahora, porque esto es muy frecuente, afuera con las chicas, les decía, claro, es como que tú notas que en tu cuerpo están cambiando cosas, que ya no eres la misma, que emocionalmente estás diferente, pero dices, ¿cómo voy a ir al médico? ¿Qué me va a decir? Me va a decir, relájate. Claro. No, es que empieza a haber un cambio hormonal progresivo a partir de los 30, 35 años en el hombre y en la mujer, y esto empieza a haber cambios. Hueles diferente, emocionalmente estás diferente, las cosas te afectan diferente, tu cuerpo cambia, o sea, empieza a haber sintomatología y cosas que tú dices, yo sé que no estoy igual, pero ¿cómo lo explico? Y para eso estamos nosotros, para ese tipo de medicina que es integral y poder buscar y darle una solución y una prevención a esto.
Esto ya te calma, porque y que te digan, es estrés, ponte tranquila, creo que es lo peor que te pueden decir. Que alguien te diga, ponte tranquila. Ponte tranquila. Yo creo que lo que más nervioso pone es que te digan que te pongas tranquila. Vamos a hablar del método Canvara. ¿Qué es este método que has desarrollado? Pues la verdad que el método de la doctora Canvara, que bueno, soy yo, nace desde la necesidad propia y de ver a pacientes que no tenían una solución y que nosotros crecemos en una medicina convencional. Tienes esta enfermedad, se trata con esta medicación, era lo que hablábamos. Sí. Entonces yo empecé a descubrir que equilibrando las hormonas, o sea, descubrir dentro de mí, porque hay cosas, todo esto está descubierto ya, que tratando las hormonas, viéndote de manera integral y equilibrando, pues mis pacientes empezaban a sentir un equilibrio emocional, empezaban a volver a ser ellos. O sea, ahora yo soy yo de nuevo, con los cambios que existen, con el cuerpo diferente, con las cosas diferentes, pero te sentías de nuevo tú. Entonces empecé a ver cómo venían a consulta y me decían, doctora, me siento estupenda, vuelvo a ser yo, vuelvo a tener energía, vuelvo a hacer las cosas que hacía antes. Y empecé a crear una metodología que es individualizada, pero que se rige en un patrón de analizar tus hormonas, tu microbiota, tus emociones, todo, y poder entonces poner un tratamiento independiente específico para ti. Es medicina personalizada. Es que habíamos llegado a un punto en que era todo muy estándar, es decir, es como las tallas de la ropa, que no es lo mismo un traje a medida que ir a una gran superficie y comprar una talla que a lo mejor tú estás entre una y otra y no te acaba de ir mal. Exacto. Y entonces eso es la parte emocional de las personas. Hasta hace muy poco no se ha tenido en cuenta, es decir, eran como dos cosas, el cuerpo y la emoción, la mente, pero es que somos uno, es que estamos... ¿Y por qué se ha tardado tanto en darse cuenta? Pues yo creo que... No usted, digo, el ser humano, la ciencia, ¿por qué no lo ha admitido hasta hace poquito? Yo siempre digo, lo que nosotros podemos ver, podemos tratar y podemos entender de una manera más fácil. Si nosotros vemos una persona, pues oye, que se rompió una pierna, tiene puesto una escayola y dice, pues, ay, el pobre o sea, te compadeces de una manera diferente. Pero los trastornos emocionales no se ven. Entonces no somos capaces, a no ser que lo hayas vivido, no somos capaces de identificarnos con ellos. Y por eso cuesta tanto, incluso que la gente, oye, tú tienes una depresión y es como, bueno, tú lo sabes pero no lo entiendes. O sea, yo creo que nos hemos tardado en identificar, pero ¿qué pasa? Que hoy la población vive mucho más la ansiedad y la depresión producto de cómo vamos. Entonces somos capaces de identificarnos mucho más con la gente y también de investigarlo. Vale muchísimo la pena, la verdad. Quizá hay muchas personas que ya han normalizado el sentirse estresadas y con ansiedad, es decir, ya como una resignación, bueno, ya está, esto es así, y eso perjudica, por ejemplo, tema de inflamación, que se habla muchísimo. Yo oigo hablar a mucha gente, y bueno, y hablábamos antes de redes, y por redes oyes cada barbaridad, porque una cosa es lo que dice un médico, y la otra es lo que dice pues un señor que ha leído un manual de lo que sea. El tema de la inflamación puede tener mucho que ver con el estrés, con la ansiedad, es que es todo uno. Es todo uno, totalmente. O sea, hay mucho intrusismo hoy en día. O sea, que esto también, yo creo que los médicos, los científicos, tenemos que hablar mucho más en redes. Por eso a veces dice, es que tú eres médico. No, yo soy médico, pero tengo que divulgar, porque hoy la manera de la divulgación que tenemos es a través de las redes y la gente confía mucho. Entonces, nosotros lo hablamos mucho entre los colegas médicos. Tenemos que divulgar más porque somos la ciencia y somos los que tenemos en realidad los patrones para que las personas puedan pues también tener de esto en sus redes y no solo de personas que leen un libro y ya está, y hablan de cosas que no tienen, o no que no tengan sentido, sino que no tienen el conocimiento y los estudios. Entonces, por ahí, pues, cada vez tenemos que abogar más porque los médicos hablen. Y lo otro es que es totalmente cierto que la inflamación, hoy sabemos científicamente que la inflamación y que el intestino están conectados a todo. Ahí se libera la serotonina, que es la de las emociones, y estamos cada vez más inflamados por el medio ambiente, por los disruptores endocrinos, por el estrés, por la alimentación. Entonces, esto favorece a que tengamos más depresión, más ansiedad y más demencia o problemas cognitivos de gente joven. Eso es claro, tratando la inflamación, que esto forma parte de nuestro método, tratando la inflamación, ahí somos capaces también de equilibrar las emociones. O sea, es maravilloso el mundo de la microbiota y del intestino. Vamos a imaginar que yo vengo a la consulta, a mí me encanta escenificar las cosas, vengo a la consulta y digo, doctora, no me acabo de encontrar bien.
¿qué pasa a partir de aquí? ¿Qué analíticas, qué pruebas se me harían? Pues una vez que yo hago una historia clínica detallada, porque a mí me gusta saber todo, cuándo menstruaste, cuándo no, que las patologías que tienes, antecedentes familiares, qué te preocupa a ti y qué es lo que yo veo. A partir de ahí mando una analítica general de sangre donde incluyo toda la parte metabólica, dígase colesteroles, o sea, todo lo que tiene que ver con el corazón, el hígado, tal, y además de esto, todo lo que es hormonas, vitaminas y minerales y heces fecales para poder ver intestino. Entonces, una vez con todo esto, la sintomatología que tienes, pues yo me siento y hago pues un tratamiento específico para prevenir, para tratar y para lo que yo quiero lograr en ti, o sea, sobre todo en la prevención. Tratamos la enfermedad que tienes o los síntomas que tienes, pero luego también te digo, mira, para prevenir esto, pues este es el tipo de tratamiento que vamos a utilizar a corto y a largo plazo, porque también perdemos minerales, perdemos vitaminas y a medida que pasan los años, pues tenemos carencias diferentes. Es que es interesante la medicina personalizada, porque, claro, por redes o por lo que sea, está muy de moda. Toma magnesio, toma omega 3, toma calcio, tal, pero no sabes ni las cantidades, ni si tú lo necesitas. A lo mejor la vecina sí lo necesita, pero tú no. Exacto. Y eso, a la larga, puede hacer daño. Entonces, esto hay que insistir en que aquí tiene que haber una analítica, un estudio realizado por un médico que aunque sea un suplemento, puede perjudicar. Y a mí esto me gustaría que se pudiera entender. Yo lo hablo, si hay algo de lo que hablo cada día en las historias, en las redes, en WhatsApp, en todo, es que digo, me vienen pacientes con 15 suplementaciones, o sea, 15 suplementaciones. Y digo, ¿y estás mejor? Es mi pregunta. Y me dicen, no, doctora. Y le digo, claro, imagínate con todo lo que tiene que cargar tu hígado y tu cuerpo, más que tú le estás sumando 15 suplementos que, porque son naturales, creemos que son buenos. A ver, que nosotros no estamos hechos de plantas. Entonces tú te tomas una chaguanda, un magnesio, una cúrcuma, un tal, y muchas de estas no forman parte de tu cuerpo. Tienen que ser con lógica, porque ese hígado no puede más. Claro. Entonces, lo que haces es sobrecargar más ese organismo y los síntomas que tienes empeoran. Porque el pobre, él es nuestro filtro. Entonces, la comida, la bebida, los medios, el estrés y 15 suplementos. Me parece importantísimo esto. Es muy básico, pero a veces no se tiene en cuenta. No se tiene en cuenta. El hecho de que es natural no hace daño. Pues sí, igual que si te bebes 20 litros de agua. El agua es buena, pero 20 litros de agua no creo que nos vaya muy bien. Correctamente. Buscando información, he visto también que trabajáis neuromodulación. Sí. ¿Qué es? Ahora, ¿cómo lo definiríamos? Pues la neuromodulación es un tipo de tratamiento que existe, de hecho diría yo que es de los más antiguos que existen a nivel mundial y siempre se han utilizado para tratar ansiedad, depresión, TDAH, pues Alzheimer, desde la cabeza, pero es no invasivo. Se utilizaban unos pequeños electrodos que lo que hacen es mandar estímulos a nivel de somos electricidad, pues a nivel eléctrico, y esto lo que hacía era ayudarnos a neuromodular nuestro sistema nervioso, nuestras áreas cerebrales. Ojo, no es invasivo, no duele, o sea, no produce ningún trastorno que no sea beneficio. ¿Qué pasa? Que nosotros ahora tenemos una tecnología que es la más avanzada a nivel mundial para trabajar esto. Bueno, yo siempre digo, como mismo tenemos el iPhone 17 ya, pues la tecnología médica avanza también. Entonces es mucho menos invasivo y mucho más eficiente. Somos capaces de trabajar todas estas patologías solo con un casquito y ahí empezar a modular pues la ansiedad, hacer una neuroplasticidad, que es lo que nosotros llamamos cuando somos más neuroplásticos como los bebés, que somos capaces de captar más información, aprender mucho más y también pues evitar las demencias, evitar las enfermedades de todo lo que tiene que ver cognitivos y mejorar nuestro foco, que es una de las cosas que estamos perdiendo hoy. Mientras más estrés, pérdida hormonal, tal, pues a veces decimos, es que no me acuerdo de las cosas, es que pierdo el foco. Sí. Y es algo que estamos viviendo mucho en la sociedad con gente muy joven. Claro, esta neuromodulación nos ayuda a estar más enfocados, más concentrados y menos estresados. Interesante, esto es una entrevista entera. Es que de cada tema que hemos hablado son entrevistas, es que vamos muy rápido porque hoy, digamos, estamos conociendo lo que es, bueno, este proyecto, esta realidad. Yo me pregunto, se trabaja individualmente con pacientes, pero ¿algún grupo de empresas también las trabajáis? O sea, se habla mucho de burnout, o sea que... Sí. ¿Esto también lo tenéis contemplado? Estamos viendo hoy
que a nivel de empresas, pues tenemos muchas bajas laborales precisamente por sobrecarga mental, precisamente por ansiedad, depresión. Entonces, es uno de los sectores, también el sector empresarial, que tiene una carga muy importante a nivel emocional. Entonces, el sector empresarial, nosotros como mismo hemos intentado llevar el deporte a las empresas, llevar la buena alimentación, pues ahora estamos llevando la restauración y el restablecimiento a nivel cognitivo. ¿Para qué? Para que los empleados primero estén más felices, estén más sanos, pero también sean un poco más eficientes a la hora del trabajo. Entonces esto a nivel empresarial, pues lógicamente es una ventaja. Efectivamente. Por eso tener menos bajas. No, claro. No, es que siempre he pensado, cuanto más feliz estás, porque has dormido bien, no tienes insomnio, no tienes ansiedad, no estás estresado, es que todo es una rueda. Todo. Es decir, que realmente esa visión global, porque la persona es un todo. Las emociones son todo claro. también. O sea, las emociones son todo. Cuando nosotros estamos emocionalmente equilibrados, todo te sale bien, eres capaz de enfrentarlo todo. Cuando tienes una ansiedad, tienes una depresión, no te encuentras bien. Gestionas peor las cosas, es que sí. es muy interesante. Y el mundo se te detiene. Es súper interesante. Y también antes con la neuromodulación, que me he quedado, que sí que es cierto que es antiguo, pero bueno, cada vez es menos invasivo, sí. El déficit de atención también se puede tratar, porque eso es algo muy frecuente, el déficit de atención en los jóvenes. Cada vez estamos diagnosticando más déficit de atención. Es verdad que a diferencia de antes, hoy diagnosticamos más, hoy estamos más preparados, claro. Pero también hoy tenemos muchísimos más estímulos que nos hacen más neurodivergentes. Tenemos las pantallas, o sea, estamos todo el tiempo en muchísimas cosas. Es que es difícil realmente concentrarse. Sí, exacto. Sí, es una tarea difícil. A más estímulos, más difícil la concentración. Y nosotros ya somos pues un poco más mayores, pues cuando en nuestra adolescencia no existía esta cantidad de estímulos y nuestro sistema nervioso estaba En la mía te aseguro que no, ¿eh? Bueno, en la mía tampoco, bueno. Yo soy joven, mucho más joven, pero la mía tampoco. O sea, yo tuve una adolescencia sin redes sociales y sin esa cantidad de estímulos. Claro, ahí se formó mejor tu sistema nervioso. Estos chicos de hoy en día pues tienen demasiados estímulos, entonces tienen más TDAH, por lo cual tenemos pues que enfocarnos mucho más en ellos y la verdad que estamos obteniendo muy buenos resultados. Bueno, yo creo que ha sido una primera toma de contacto interesante porque hay tanto para hablar, una especie de presentación de todo lo que se puede ofrecer desde el centro con esa visión integral, holística, que te mira el todo, porque es que si somos un todo formado por partes, solo mirar las partes no te lleva a ningún sitio, porque estamos conectados. Pues continuaremos hablando de este método Gambara. Muchísimas gràcies per haver estat con nosotros. Ara passam a parlar d'altres qüestions. Ara parlarem de cardiologia, perquè la nova era de cardiologia ja és una realitat, perquè hi ha tecnologia de darrera generació i tècniques mínimament invasives que permeten tratar arrítmies complicades i prevenir ictus sense cirugía oberta. Miren aquest reportatge. Efectivamente son 25 años de una aventura y un reto que ha sido fantástico en estos años. Empezamos con pacientes sencillos, pacientes de mutua, fueron muchos los implicados porque al final sacamos adelante un programa de que todo el mundo creo que está hoy en día muy satisfecho. Y otro hito que celebramos es que tenemos una sala de hemodinámica con una tecnología punta de última generación que tiene una mejora importante de la calidad de imagen, reduce la radiación y eso es muy importante tanto para nosotros que estamos trabajando aquí como para el enfermo, y que está cargada con una cantidad de software de ultimísima generación que nos hace más fácil el procedimiento y que mejora el resultado del procedimiento porque somos capaces de ver mejor lo que estamos haciendo. Esas son a grandes trazos las características de esta máquina, que está a la altura de la mejor máquina que pueda tener el último gran centro público del país. Y el otro gran reto de hoy es que empezamos una nueva era con lo que llamamos la patología estructural, es decir, hasta ahora hemos hecho tratamiento de coronario en todas sus fases, angina estable, inestable, infarto, etc. Y hoy hemos hecho algo nuevo, una técnica compleja que ha reunido 4 personas del equipo de electrofisiología de Sant Pau y 4 personas del grupo de hemodinámica y patología estructural de Sant Pau, de uno de los centros que tiene mayor experiencia tanto en uno como en otro. El resultado ha sido fantástico. Se ha revertido la arritmia y por otro lado le hemos cerrado al paciente la orejuela, con lo cual dentro de unos meses podrá dejar de tomar anticoagulantes. Eso abre
va a haber una nueva era, porque ya que hemos empezado a cerrar orejuelas, pues vamos a seguir con pacientes que tengan esa indicación precisa de cierre de orejuela por ese motivo, pero además vamos a hacer otra parte de la patología estructural, que es el cierre, por ejemplo, de patologías congénitas del adulto, como puede ser la comunicación interauricular o el foramen oval permeable, y que es una técnica que es bastante fácil de hacer por nuestro equipo de patología estructural de Sant Pau, con un riesgo extraordinariamente bajo, y son pacientes que se pueden ir a casa el mismo día o al día siguiente después de haberles hecho este procedimiento. Y lo que vendrá más adelante seguro que también será interesante, porque tenemos nuevos proyectos y no paramos de intentar mejorar cada día más la oferta de tratamiento de las patologías cardíacas en general para mejorar la salud de la gente de Ibiza. Bueno, la verdad es que tengo 66 años y aunque intento cuidarme, pues he tenido algún incidente cardíaco ya en el pasado y se llegó a la conclusión que sería muy favorable el hacerme una intervención quirúrgica compleja que consiste en la obturación de una parte del corazón que se llama la orejuela. Es una intervención que nunca había sido realizada en Ibiza y se decidió hacer una cirugía combinada para una nueva revisión de mis arritmias cardíacas y, por otro lado, evitar definitivamente que en el futuro pudiese tener algún accidente vascular cerebral consecuencia de estas arritmias. La cirugía fue muy bien, las ecografías de control muestran de que hemos obturado completamente y solucionado definitivamente el problema, y yo sinceramente estoy satisfecho por el equipo, estoy satisfecho por evidentemente los resultados en mi persona, pero sobre todo estoy satisfecho porque va a ser una nueva línea de actuación del Grupo Policlínica dentro de este año 2025, cuyo objetivo principal en el área de cardiología es iniciar la cirugía robótica cardíaca completa, que estará encaminada a mejorar los pacientes cardíacos que requieran cirugía, pero desde una aproximación muchísimo menos agresiva, porque siempre se intentará no tener que abrir el tórax. No somos una moda ni una promesa rápida. Somos Clínica Nadal. Creemos en hacer las cosas bien. Con calma, con criterio. Y con respeto por las personas. Creemos que lo sensato es hacerlo bien a la primera. Sin falsas expectativas, sin discursos vacíos. Nuestra marca es nuestro nombre y nuestro mejor marketing, tu recomendación. El sobrepeso y la obesidad infantil no es solo una cuestión de alimentación. Nuestros niños viven continuamente bajo estímulos. Antes también hablábamos con la doctora Cambra de este tema de los estímulos, que tenemos demasiados los adultos, y a los niños no les beneficia en absoluto. Vamos a hablar con nuestra invitada. Ella es pediatra y especialista en nutrición infantil, doctora Reina Allado. Bienvenida, ¿qué tal? Gracias, muy bien. Gracias, Marga, por invitarme. Gracias por estar con nosotros, siempre, Reina. Siempre. Bueno, pues hablemos de la obesidad infantil, que, bueno, y de los estímulos, pantallas, todas esas cosas que es curioso, porque de alguna manera se enlaza un poco con la anterior entrevista, que cuando éramos pequeños nosotros no teníamos, pero nuestros pequeños sí que tienen. Sí. Es un problema como muy complicado. Sí, es complejo. Y el enfoque es multifactorial. Últimamente el enfoque ha cambiado muchísimo, ¿no? Con respecto a hace años, ¿no? Ya hemos estado hablando de este tema muchos años. Y realmente ya el enfoque debería ser, no, el paciente no es el niño, el paciente es el ambiente obesogénico, el ambiente que puede disparar el gatillo de esos genes que trae un niño, ¿no? Y lo has dicho muy bien, ese ambiente obesogénico pues es
el estrés cotidiano que viene en un niño y cómo puede estar estresado un niño. Bueno, en la pandemia ha subido mucho los niveles de ansiedad en los niños, se piensa que en torno a un 10%, 20%. Y la alimentación, el sueño, los estímulos, el ritmo de vida, la propia alimentación que no teníamos antes y tenemos ahora, pues eso es un ambiente obesogénico. Ese es el paciente que hay que tratar. Pero estamos viendo en los últimos años realmente aumento claro del sobrepeso. Totalmente. Es un problema ya esto. Es un problema y creo que se está incidiendo más en las consecuencias que en la raíz, ¿no? Fíjate, manejando algunas cifras actuales, ¿no?, de las investigaciones que más utilizamos referentes, como puede ser la Ladino, Pasos, el mismo ministerio, estamos en torno, por parafrasear, por resumir, sí. 1 de cada 3 niños tiene sobrepeso y 1 de cada 10 algún tipo de obesidad. Es algo que es bastante llamativo, y en Baleares estamos un poquito por encima de la media de España, que es en torno a un 33% el sobrepeso y en torno a un 11 o 18% de obesidad. Eso tiene que ver también con ese ambiente obesogénico. Pero muchas familias a lo mejor creen que lo están haciendo bien. ¿Cuáles son los errores más frecuentes que, sin darse cuenta, sin saber, se cometen? Sí. Bueno, los errores más frecuentes tienen que ver con nuestro estilo de vida actual, ¿no? Por ejemplo, el tiempo, el tiempo de encuentro de esa familia con el niño. Hay que volver a los inicios, ¿no?, de otras generaciones. El niño, en la nutrición infantil, la alimentación, la nutrición es afecto también. Entonces hay que tener ese tiempo de encuentro con ellos, tiempo de calidad. Eso es algo que podemos, si algunos papás nos están escuchando, es algo que podemos hacer ya mismo, tiempo de calidad. Segundo, apagar pantallas mientras comemos, mientras el niño y nosotros comemos con él. Esto es un distractor muy potente y hace que por mecanismos neurológicos el niño pueda comer un 30% más de lo que debería comer, y lo hace de forma compulsiva, sin que esa nutrición sea una experiencia sensorial, con los ojos, con los oídos. Ese tiempo de calidad de las familias, que también se puede hacer desde hoy, contempla que lleven al niño a comprar, que participe en la elaboración y en la elaboración de los alimentos y en la puesta de la mesa, por ejemplo, o recogida. Un tercer punto fundamental también es limitar completamente el uso de pantallas. Hay una relación extraordinariamente directa, estudiada, más que comprobada, del uso de pantallas, llámese cualquier tipo de pantallas, por más de 1 hora y media al día. Hay que poner límites claros en los niños con respecto a este tema. Y por supuesto, de último, lo he dejado, la alimentación. De último, fíjate la importancia, por lo cual la alimentación, por supuesto, sin ultraprocesados, tomar el tiempo para hacer los alimentos sin menos conservantes, que pueda digerirse más y que sacie, y hacer los tiempos de comida al día de forma correcta. El desayuno, como siempre, es lo más importante. Esos son los 4 aspectos que creo que pudiesen ayudar a los padres de hoy. Es que es curioso, el desayuno, siempre salen las imágenes de anuncios o en películas que hay una mesa, cogen la bebida, se van y no se sientan ni comen nada. Es decir, eso le está transmitiendo que el desayuno se come caminando y que es beber algo o comer algo. Y es importantísimo el desayuno, incluso en adultos. Y eso todavía, al menos aquí en nuestro país, no lo tenemos. En otros países sí que el desayuno se interpreta como la comida más importante del día, y aquí no sé qué nos pasa. Sí. Bueno, la verdad es que la forma de comer de cada cultura obedece a una línea ancestral, ¿no?, de la forma en que trabajaban antes de la industrialización, por ejemplo, lo que se celebraba con esa comida. Generalmente era la obtención de aporte calórico según el país y la hora en que trabajan. Lo que pasa es que aquí el desayuno se consumía muy temprano, porque
era más, hablo antes de estas épocas actuales, y más fuerte y más potente era la cena porque era más el momento donde todos coincidían. Claro. ¿No? Y eso se hereda igualmente aquí en Baleares, pues la sobrasada, el fuet, en la mañana, alimentos muy calóricos para los niños. El botifarrón. Pero exactamente, ¿qué hacían los niños mallorquines, menorquines y vicencos de Formentera? Pues se iban andando al cole, claro. Pues no tenían pantallas, pues jugaban fuera, la actividad física que me faltó en el punto anterior, que ahora la retomamos. Verdad, sí, que te he interrumpido. Sí, era fundamental que los niños y nuestra generación, aunque ahora también hay niños que hacen mucho deporte, los otros 4 factores quedan por fuera. No vale solo, es que el niño ya crecerá, es que hace mucha actividad física y cuando crezca, no, hay una alta incidencia de gente que come así y cuando crece pues tiene sobrepeso, obesidad. Claro, la actividad física que había quedado pendiente. Claro, pues no es lo mismo, pues antiguamente si se iban caminando 5 kilómetros podían tomar un desayuno pues con mucha caloría, pero claro, es que ahora vas en coche a todos los lados. Exactamente, efectivamente. Otra de los aspectos muy importantes a tomar en consideración es que esta epidemia de sobrepeso y obesidad que tenemos se previene en un 90% en atención primaria, en las consultas, en los colegios, en la educación familiar, que es la base fundamental. Es allí. Un pequeño porcentaje es el que se resuelve a nivel hospitalario, ¿no? ¿En qué casos? Muchas veces hay confusión en esas cosas, ¿no? Y entramos en un entramado de espera o de digamos, medicar o analizar, intervenir, ¿no? Un 90% con 4 o 5 parámetros. Eso sí, hay que hacer unos seguimientos de 3 semanas cada mes en atención primaria o en la consulta del pediatra o de la enfermera, o en familia. El cambio debe ser familiar. Es un modelo que es difícil de insertar en nuestro sistema sanitario, que sea un modelo familiar, porque es toda la familia, no se puede hacer un menú individual para el niño, no se puede dar una dieta al niño y decir, cómete esto, porque hay muchos componentes. El componente emocional, que es el que está privando mucho ahora, la ansiedad, esa ansiedad por comer, hay que tratarla. Es que está desde la ansiedad por comer a los niños que no quieren comer. Efectivamente. Que eso hace sufrir mucho a los padres. Yo, por ejemplo, mi hija cuando era pequeña no comía y yo estoy segura que muchos padres o madres dicen, ay, al mío le pasaba lo mismo. Y también si es que estresa mucho. Pero el tema es que, y enlazando también con la primera entrevista, si los padres y abuelos ya vivimos estresados y ansiosos, claro, es que ya los hijos y los nietos lo ven y lo absorben ellos. Efectivamente. Es complicado. Es complicado. Una de las cosas que has dicho es fundamental, el condicionamiento del ambiente del niño. Los padres que están estresados, el niño está constantemente en el colegio, extraescolares, baile, danza, llega la noche, los deberes, quiéralo o no, genera un estrés en el niño, aunque lo disfrute, aunque lo pase muy bien. El niño debe aburrirse, el niño debe estar tranquilo en un momento en su casa, ¿no? Y en segundo lugar, las pantallas, genera una ansiedad, es decir, imagínense que está en una situación, el cerebro del niño imagina que está en una situación en la cual es vulnerable o tiene una tensión porque está jugando, porque está viendo situaciones que son irreales y generalmente son un poco violentas o son muy rápidas, donde la dopamina que necesita ese niño es rápida, todo es la rapidez, pues el cerebro se condiciona. Son mecanismos neuronales de acción y reacción y recompensa. Con lo cual, pues el cerebro no le queda otra que decir, pues yo quiero consumir rápido. Y hay una relación muy directa entre esa ansiedad, esa rapidez y también la comida compulsiva. Es decir, el niño que come por un hambre emocional, no un hambre biológica, ¿no? Las características de esa hambre emocional, o esa, es una hambre rápida que aparece de forma súbita, compulsiva y generalmente se asocia con alimentos procesados, azúcares, harinas y grasas. ¿Por qué? Porque para el cerebro de un niño eso es como una droga. Es más potente la sinergia que la cocaína en estudios que se han realizado. La sinergia de los alimentos con grasas, azúcares y harinas juntos.
Entonces, es todo adictivo, es un ambiente muy adictivo para los niños. Si alguna familia nos está viendo, bueno, espero que más de una familia nos esté viendo. Yo también. Bueno, me he explicado mal. Alguna de las familias que nos está viendo dice, mira, no lo estamos haciendo bien, pero a partir de mañana lo haremos bien. ¿Qué 4 consejos podríamos dar? Muy bien. Primero, tienen que reunirse en familia y poner los límites claros. Límites. El primero, en los tiempos. Siempre tienen que sacar tiempo de calidad. En segundo lugar, tiempo con pantallas. No es que los niños tienen que acostarse a tal hora. 2 horas antes de dormir hay que tener un buen sueño de calidad. Papás y niños, no solo niños. Sí, claro. 2 horas antes apagar móviles, porque eso también hace una actividad eléctrica antes de dormir que no es buena. No vamos a entrar en detalles de cuáles son, pero apagar todos y poner horas y cumplirlas. Una cajita y poner todo allí. Apagar pantallas. Y durante el día regular, hay muchas aplicaciones para hacerlo. En tercer lugar, pactar actividades físicas. Si está haciendo actividad física el niño, fenomenal. Los papás también. Cuarto, alimentación. Hay que dejar la alimentación, hacer la alimentación todos juntos, por igual. No hacer un menú uno, un menú otro. E ir y asesorarse con su enfermera, con su médico, con un nutricionista, en internet. Tenemos millones de recursos que hace años no teníamos sobre qué tipo de alimentos son favorables para cada edad, para cada momento. Con esas 4 o 5 cosas, por supuesto, bajar las velocidades con ese tiempo, por favor, se los pido. Con esas 4 o 5 cosas, ya desde hoy se puede empezar a dar cambios y el niño va evolucionando favorablemente. Pues a ver si hemos tomado buena nota. Reina Lladó, muchísimas gràcies por estar este ratito con nosotros. Nosaltres ara continuem amb altres temes, una aturadeta i tornarem aquí a Benestar 360. Dormir bé és molt important, no és un luxe. Intenta anar a dormir i despertar-te a la mateixa hora cada dia. Això ajuda al teu cos a estar millor. Tindràs més energia i et sentiràs millor. També al cap de setmana intenta fer el mateix. Dormir bé és cuidar de la teva salut. Mallorca, tu campus. Estudia en ADEMA, estudios oficiales superiores y universitarios. 4 campus, en Palma, Inca, Coll d'en-Rabassa y online. Titulaciones oficiales con alta empleabilidad y metodología educativa innovadora. Prácticas en empresas y proyectos sociales. Ven a descubrir tu vocación y futuro en ADEMA, Mallorca, tu campus. El dolor es una de las experiencias más universales y también complejas. Hoy queremos saber hasta qué punto podemos aprender a modular el dolor, cómo lo puede aprender a modular nuestro cerebro. Saludamos a nuestro invitado, Ángel Martín, bienvenido, ¿qué tal? Encantado de estar aquí. Gracias por estar aquí. Él, entre otras muchas cosas, es especialista en dolor crónico y hipnosis clínica aplicada. Y antes de entrar en plató, yo le decía, es verdad, es que el dolor lo tenemos todos. Es la experiencia quizá más universal que existe. Pero cuando hablamos de dolor, ¿hasta qué punto depende del cuerpo y hasta qué punto depende de cómo lo interpreta nuestro cerebro? El dolor, la experiencia del dolor, la produce el cerebro. Es decir, y aquí hay un malentendido. O sea, nuestro cuerpo está lleno de sensores, sensores de daño, sensores de presión, sensores de temperatura, pero no tenemos sensores de dolor. No existen los sensores de dolor. Los sensores de daño llegan al cerebro y el cerebro genera la percepción de dolor. O sea, el cerebro genera el dolor. Qué curioso. La percepción del dolor. Y bueno, claro, lo genera, digamos, porque nos protege tener esa sensación de dolor. Es porque si no, no estaríamos vivos. La especie humana hubiese desaparecido. Es que a veces con el dolor siempre tenemos, ahí me duele aquí, por ejemplo. Es decir, ¿dónde se genera la visión? No se genera en el ojo, se genera en la corteza, claro. Pues es lo mismo. ¿Y cómo podemos entender
a ver, esta idea sin restar importancia al sufrimiento de las personas que tienen dolor, porque claro, a alguien que le duele mucho algo y le dices que el dolor está en el cerebro, a ver, igual se nos enfada un poco. Sí, lo entiendo. Este es un malentendido, bueno, un malentendido y que sigue existiendo, y que la investigación en neurociencias pues ya lo ha demostrado. Es decir, el dolor está en el cerebro, está en la cabeza, está en el cerebro, pero eso no significa que esté en la mente, que son dos cosas distintas. El dolor lo produce el cerebro como produce todas otras sensaciones, como la ansiedad, etc. Pero no está en la mente, el dolor en la mente. Y aquí quiero aprovechar para dejar una cosa muy clara. El dolor siempre es real, siempre. No existe el dolor imaginario. No existe el dolor psicológico. La mente no duele, la mente sufre. No existe el dolor de alma, me duele el alma. Es decir, tu alma sufre, porque el dolor siempre tiene un anclaje físico. Siempre te duele algo, no te dices, me duele la mente, ¿no? Te duele aquí, allá, te duele todo, aunque no se encuentre nada en una radiografía, que eso no tiene nada que ver. Son dos cosas distintas. El dolor es una experiencia con que tiene un anclaje físico, por lo tanto siempre es real. ¿Y por qué hay personas que tienen lesiones similares, pero experimentan niveles de dolor pues, completamente diferentes? ¿Por qué? Aquí tenemos que distinguir, para responder a esta pregunta tenemos que distinguir dos cosas. Una cosa es el dolor agudo y otra cosa es el dolor crónico. Y aquí también otro malentendido. Dolor agudo todos lo conocemos, te das un golpe, te quemas. Y a este respecto todos tenemos una tolerancia muy similar. Es decir, y entonces se interpreta que el dolor crónico es como un dolor agudo que dura más y por lo tanto tendría que seguir sus mismas características. Esto no es así, en absoluto. El dolor crónico no tiene nada que ver con el dolor agudo. El dolor crónico responde a muchos otros factores. Por eso en el dolor crónico puede haber muchas variaciones. Con un mismo problema puede haber muchas variaciones, porque es un dolor que depende de otros factores. ¿Y qué es la autohipnosis clínica y en qué se diferencia? Que supongo que muchísimo en lo que es la hipnosis que, bueno, a nivel mediático y a nivel de show se hace, que aquí yo creo que es importante diferenciar y mucho, porque yo creo que cuando la gente oye hablar de hipnosis piensa, bah, qué tontería, me están engañando. Y es que esto es así, doctor, y hay que pues, aclarar. Estas aclaraciones siempre las tengo que hacer y arrastramos, digamos, esta cosa ancestral de la hipnosis. Quizá tendría que tener otro nombre, en vez de hablar de hipnosis clínica tenemos que hablar, qué sé yo, de concentración mental o tal. Es decir, no tiene absolutamente nada que ver. La hipnosis clínica es un estado de concentración mental donde el paciente en ningún momento ni pierde ni la el paciente trabaja, o sea, tú lo que haces es guiarle en un estado de concentración, como si fuera una meditación guiada. Pero el trabajo lo hace el paciente es el que tiene que trabajar en la visualización, es una habilidad que va adquiriendo a medida que vamos trabajando, no tiene nada que ver. Es decir, y esto, que es cada vez que tengo una paciente nueva, vamos a hacer hipnosis, doctor, no, entonces lo explico. Y si quieres te lo voy a explicar como se lo explico a los pacientes, que es la mejor forma de entenderlo. La hipnosis clínica es lo mismo que ir al cine. Tú imagínate que vas al cine. Ponte en situación, vas al cine, te sientas en la butaca, se apagan las luces y hay una película que tú estás muy interesada en ver. Fíjate lo que ocurre con tu atención. ¿Qué haces al principio? Pones atención, te concentras, enfocas y a medida que van pasando los minutos llega un momento que tu atención hace un clic y queda enganchada en la película. En ese momento ya no tienes que hacer ningún esfuerzo. Entras. Pierdes la noción de ti mismo, todo lo que ocurre, y estás concentrado y viviendo la película. Tu sistema nervioso lo hace real. Eso es la hipnosis clínica. Generar ese clic mental de forma que puedas absorberte en las sugestiones para poder trabajar con el dolor. Poderlo ver, dejarlo ahí, en fin. ¿Y en qué tipo de patologías se ha comprobado la utilidad de la hipnosis? La hipnosis clínica tiene muchas indicaciones, una técnica ya que tiene mucho bagaje científico, y se utiliza para la ansiedad, para las adicciones, por ejemplo, dejar de fumar, por ejemplo, y para el dolor. Y en el dolor es donde tiene más evidencia científica, es decir,
tiene más evidencia científica de mejores resultados en el dolor que, por ejemplo, en dejar de fumar. Es decir, hablamos del dolor crónico. Es decir, esto quizás aquí a nivel, en este país, aún no ha llegado, pero en los países anglosajones está mucho más establecido como terapia, sobre todo para el dolor crónico. No como complementaria, sino como un abordaje único. Es una de las herramientas, para el dolor crónico, una de las principales herramientas que tenemos para ayudar a la paciente en su experiencia del dolor, no para curar. Claro, claro. A mí me llamó mucho la atención en la primera entrevista que tuvimos, lo de que me hizo un... Bueno, sí, hicimos aquí una prueba y tal porque claro, tiene la memoria, digamos, si yo aprieto, que fue lo que estuvimos haciendo, nunca me lo había planteado. Yo creo que si se explicara más todo esto, la gente seríamos mucho más conscientes de qué es el dolor, que sabemos lo que es, porque sabemos que el dolor es que nos duele algo y punto, y no nos interesa ir más allá. Yo creo que si supiéramos más cosas, lo controlaríamos mejor de alguna forma. Sin ninguna duda. El problema es lo que te comentaba al principio, que tenemos la idea de que el dolor crónico es como el dolor agudo, ¿no? Y decir, me dura más, ¿no? Entonces tienes que buscarle una solución y tal. Y eso no funciona así. Dolor crónico, fibromialgia, lumbalgia, dolor pélvico crónico, migrañas, todo eso forma parte del dolor crónico y eso afecta al 20% de la población. Por eso, la principal herramienta número 1 para tratar a una paciente con dolor es lo que se llama la educación en neurociencia del dolor, que es que la paciente entienda cómo funciona su dolor, tanto ella como su familia, porque es una persona muy incomprendida, ella no lo entiende, y claro, ¿qué hace la familia? ¿No? Dices, hombre, llevas aquí 2 años con este dolor, vas a todos los médicos, ya te tomas todos los tratamientos que te han dado, ¿de qué te quejas? ¿No? Es que porque no es como el dolor agudo, no tiene nada que ver. El dolor crónico es otra historia, está programado por otro tipo de redes neurales, es mucho más complejo. Y a mí sí que me gustaría apoyar, porque claro, las cosas cuando no se ven, antes también te lo comentábamos, hoy las 3 entrevistas han estado de alguna manera ligadas, cuando no vemos una pierna rota o una herida, casi que no empatizamos con aquello. Claro, el dolor, no vemos el dolor que padece otra persona y ocurre que esa persona se puede sentir muy sola porque los demás ya no le creen que hace cuento incluso. Y eso debe ser, y perdón por más doloroso que el dolor, que no te crean. Eso supongo que hay pacientes que lo comentan, esa falta de comprensión por parte de... Todas, es decir, esos son los grandes problemas. El dolor crónico genera un intenso sufrimiento. Ten en cuenta que la paciente que lleva... Yo siempre pongo, por ejemplo, cuando viene algún familiar, digo, tú imagínate que tienes un dolor de muelas, y ese dolor de muelas te dura 1 año. ¿Qué implica eso para tu vida? Ese dolor secuestra tu atención, ya no eres la misma persona, ya no eres la persona que planea tal, te encierra en sí mismo, te aísla de ti mismo y te aísla de los demás, porque tu mundo se cierra ahí. Es un sufrimiento muy importante. Los pacientes que ven la consulta en Sonyacher, que de hecho la consulta se llama consulta de neuroeducación, ahí hacemos de todo, son pacientes todas muy graves, cuando ya no tienen nada más que hacer y tal, pues vienen a mi consulta, y son pacientes que yo les digo, mira María, estás ahora en un pozo oscuro, profundo y escarbando hacia adentro. Digo, lo primero que vamos a intentar hacer es que dejes de escarbar, después empezaremos a funcionar. El problema es un sufrimiento muy importante, social, familiar y personal. Y poco a poco la sociedad llegaremos a entender que el dolor, aunque no lo vemos y no lo padecemos, el otro sí lo tiene. Este concepto de dolor crónico está cada vez llegando más. Estamos hablando de unos conceptos, estoy hablando que tienen aproximadamente unos 20 años. Es decir, en los países anglosajones ya está mucho más avanzado y ahora aquí está llegando. Y sobre todo está llegando de la mano no de los médicos, de la mano de los fisioterapeutas, que son los que están en la trinchera. Los médicos especialistas son los que más les está costando entrar, porque no forma parte de... Esto no se estudia en la facultad. Pero poco a poco, cada vez más. Por ejemplo, ahora tenemos dentro de 3 semanas un congreso internacional de dolor en Menorca. Ay, perfecto. Estaremos todos ahí, con dolor crónico, y hablaremos de... Cada vez se va conociendo más.
Pues a mí me parece muy interesante hablar de dos temas, que el dolor, que es algo tan general que a veces cuando explicas, es que a veces casi rozamos la filosofía cuando hablamos de según qué aspectos. El tema de la hipnosis, que yo creo, hipnosis clínica, yo creo que habría que cambiarle el nombre, hay que ponerle otro nombre. Lo hemos dicho, pero sí. Sí, porque es una lástima que no esté en el sitio que le corresponde por daños colaterales de otras cosas. Se utilizan algunos subterfugios, utiliza la hipnosis, hay otros tipos de técnicas, son las técnicas mente-cuerpo. Retroprocesamiento somático, hay varias técnicas, todas funcionan iguales, es experimentar ese dolor sin esa ansiedad, o sea, guiar al paciente a que su sistema nervioso se dé cuenta de que esa alarma no debería estar sonando. Sí, sí, es que me llamó mucho la atención. Te lo permite. Sí, 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 es una alarma que está sonando y que no debería sonar, y hay que pararla. Cuando estás en estado de relajación y de hipnosis, que no estás dormido, que estás como en el cine, concentrado, siguiendo estás concentrado. Ahí eso nos permite en ese momento trabajar con el dolor, llevar al paciente a ver el dolor, borrarlo, trabajarlo sin que la alarma suene. Todo eso va generando más confianza en su sistema nervioso, ir desprogramando poco a poco esa alarma que tiene en el sistema nervioso. Exacto, desprogramar. Desprogramar, eso es. Pero claro, esto requiere, vamos a ver, tiempo. La hipnosis clínica, todo viene al paciente, le haces la hipnosis, el 99% de los pacientes mejoran porque están más relajadas, porque tal, pero yo le digo, y esto no cura. Esto es algo que hay que practicar cada día. Yo una vez que hacemos, que ya ellas saben entrar en ese espacio mental de relajación y de trance hipnótico, se graba la sesión y en su casa tienen que practicarlo cada día porque es una práctica neurológica para ir desprogramando ese circuito. No es una cuestión voluntaria, es una cuestión de trabajar neurológicamente y es una herramienta que tienen ellas para ir trabajando. Ángel Martín, muchísimas gracias y sobre todo que haya profesionales en el sector sanitario que entiendan tanto a las pacientes, que eso yo creo que parte de la curación de los enfermos a veces, es la forma en que el médico nos trata, nos recibe. I muchíssimes gràcies, Àngel. Gràcies a ti. Pues hem de posar punt final, mos acabat el temps. Moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres, havent estat a 160, les esperam la setmana que ve. Bona setmana.